pero es mucho más. Al final, la enfermería geriátrica es trabajar con personas mayores en la manera más amplia de pensarlo, de concebirlo, desde una persona mayor sana que se podría equiparar de alguna forma a personas adultas, ¿no? Adultos jóvenes, hasta personas muy mayores en situación de catalogados, ¿no? Como un paciente geriátrico, con situaciones de enfermedades avanzadas donde tenemos que realizar cuidados paliativos, tanto en domicilios como en el hospital, etcétera, etcétera. Así que, como veis, tenemos un campo de actuación bastante grande y además un campo de actuación en el que trabajar con las familias es fundamental. Así que no es tanto las técnicas que vayamos a hacer en enfermería geriátrica, que por supuesto se hacen como en casi todas las especialidades de enfermería, sino ese trato que vamos a adquirir con las personas mayores. Y cuando yo os preguntaba qué es la enfermería geriátrica y me decíais, una de vosotras me decía trabajar con ancianos, bueno, pues yo os pregunto qué es un anciano, ¿no? Y muchas veces les catalogamos en lo mismo, ¿no? Una persona mayor siempre es de una forma muy concreta, ¿no? Son las personas mayores, es como un grupo muy grande, ¿no? Como los heavies, ¿no? Es como todos los heavies son iguales, pues todas las personas mayores son iguales, ¿no? Pues no, fijaos, yo aquí os traigo a una mujer mayor que es lo más, que tiene 90 años, se llama Buddy Winkle, creo que es instagramer y me parece estupendo, tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram, o sea, yo tengo 63 y son mis amigos y mis primos. Así que, por supuesto, esta mujer está mucho más en el mundo que yo. Y fijaos que hace poco celebró su cumpleaños número 90 y ahí sigue desde 1928 dándolo todo. Y esto lo podemos extrapolar a todas las personas mayores que nos encontremos, porque tendemos, ¿no? El ser humano tiende a catalogar a todo el mundo por igual, todos somos iguales, o incluso no les conocemos, pero bueno, ya como nos parecen que son de una manera muy concreta, pues ya nos quedamos con nuestro prejuicio, ¿no? Y resulta que una persona mayor puede tener una historia detrás. Puede no, va a tener una historia detrás increíble y son historias, y es la historia viva de España, ya simplemente por eso, por tener la oportunidad de sentarte a hablar con una persona que te va a contar cómo era España, cómo era su vida, cómo era su familia hace 50, 60, 70 años atrás, ya simplemente por eso yo creo que tenéis por lo menos que intentar conocer esta especialidad que es lo más, como Buddy Winkle. Bueno, ahora, ¿quién quiere hacer esta especialidad? Seguro que alguien más. Es que le da vergüenza levantar la mano. Bueno, voy a hablaros de enfermería geriátrica. Lo primero, definir y justificar la especialidad. ¿Por qué tenemos que justificar la especialidad? ¿Y por qué no las matronas? Las matronas, ¿por qué no tienen que justificar la especialidad? ¿No? Porque yo como enfermera geriátrica, ¿por qué tengo que justificar que es necesario una enfermera especialista en mayores? ¿Yo por qué tengo que justificar esto, no? Si esto debería ser evidente, ¿no? ¿O no? A ver, que me pongo en jarras. Pues fijaos que hoy en día tenemos que seguir justificando que hay que tener enfermeras especialistas en geriatría, igual que hay que tener médicos especialistas en geriatría. Igual que a un niño pequeño, a un lactante con un problema cardíaco no le ve el internista, ¿no? Pues yo no sé por qué a un paciente mayor, pluripatológico, etcétera, etcétera, con problemas sociales le tiene que ver pues un médico cualquiera o una enfermera cualquiera, ¿no? Pues no, tiene que ver una especialista, ¿no? Porque las personas mayores no son adultos estropeados. Las personas mayores son personas mayores con sus contextos, con su fisiología concreta y además, bueno, que tienen una serie de problemáticas que tenemos que abordar. Entonces, desgraciadamente yo tengo que justificaros la especialidad y tengo que definiros la especialidad. Bueno, ¿y qué nos dice el BOE? Que es al final lo que nos interesa, ¿no? La de enfermería geriátrica se define, ¿no? Porque es el profesional, somos las profesionales que prestamos la atención y los cuidados a la población anciana, y yo extrapolo, ¿no? A la población anciana y a las familias, estando capacitadas para enseñar, supervisar, investigar, gestionar y liderar cuidados. Las enfermeras geriátricas somos líderes en cuidados, así que cada vez que veis una enfermera de geriatría, decís, por allí va una líder en cuidados a personas mayores. Destinados a este colectivo en situaciones complejas, ¿vale? A la que también actúa como asesor en todos los niveles del sistema sociosanitario. Y es importante que en el sistema sociosanitario tengamos la capacidad de asesorarnos, ¿no? Y de pedir consejo al resto de profesionales. Decía Juanmi antes que en salud mental rotaban por gerontopsiquiatría. A mí me parecería bastante extraño que si él trabaja en gerontopsiquiatría, ¿no? Y está en salud mental, no le pregunte a una compañera de geriatría por ciertas cosas, ¿no?
Sin embargo, ya sabéis que hoy en día, según en qué sitios, cuesta un poco, ¿no?, esa interdisciplinariedad y bueno, ver que entre todos sumamos y que para nada restamos. ¿Qué más nos dice el BOE de la definición de la especialidad? Que en este contexto los enfermeros geriátricos, las enfermeras geriátricas, como fuerza social, tenemos la responsabilidad de suministrar y fomentar la mejor atención enfermera y de colaborar con el sistema sociosanitario para la correcta utilización de los recursos. Y esto lo podríamos enlazar con esa catalogación que hacemos de las personas mayores, ¿no? Muchas veces decimos, como es mayor, no va a ser capaz de valerse por sí mismo, no es necesario que le operemos, ¿no?, porque bueno, pues ya tiene 80 años, entonces ¿para qué vamos a hacerlo? Y a lo mejor estamos utilizando los recursos mal, porque a lo mejor esa persona sí que puede vivir en comunidad, a lo mejor esa persona sí que se va a beneficiar de una operación, sí que se va a beneficiar de un tratamiento oncológico específico, sí que se va a beneficiar de muchísimas cosas, simplemente necesita de una atención especializada. Y ahí las enfermeras geriátricas tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que decir. Tenemos que proteger los derechos de las personas mayores. Así que si queréis ayudarnos, ya sabéis lo que tenéis que hacer el EIR de geriatría. ¿Y cómo justificamos la especialidad entonces? Os lo he resumido. Complejidad de cuidados, tanto en salud como en enfermedad. Ya os digo, complejidad tanto a los pacientes como a sus familias, ¿vale? Ahí podemos atender, por ejemplo, la sobrecarga del rol de cuidador, podemos atender a los pacientes y a las familias que están en situaciones de duelo, que están en duelos anticipados. Esto va a ser muy importante, esto va a ser una de las bases de la enfermería geriátrica. Una persona mayor vive duelos constantes, bien porque se jubila, bien porque deja de poder hacer ciertas cosas, bien porque empiezan a fallecer todas las personas mayores de su alrededor, bien porque él mismo se da cuenta de que su proceso de muerte está cada vez más cerca y también le va a pasar a las familias. Y trabajar el duelo va a ser uno de los puntos clave en la enfermería geriátrica. Y además, como veis, de larga duración, ¿vale? Las personas mayores vamos a encontrarnos las de 65, 70, 75 años hasta, yo en mi unidad, yo trabajo en el Hospital Clínico en agudos, en geriatría, tenemos pacientes de 107 años y ahí siguen y estupendas, están mucho mejor que yo y tienen muchísimas más cosas que aportar a la sociedad que yo probablemente. Os ponía esta imagen, ¿no?, de ese muñeco que parece que le han inundado las pastillas y esto desgraciadamente en geriatría sucede mucho. Y sucedería menos si hubiese más enfermeras especialistas en geriatría. ¿Por qué os digo esto? Porque a las personas mayores muchas veces se les pautan fármacos que pocas veces se revisan, o a lo mejor se pautan fármacos para problemas que realmente no se solucionan con fármacos, sino que se solucionan con cuidados, con la palabra cuidar en el sentido más amplio de esa definición de cuidar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una persona mayor con un síndrome confusional agudo en el hospital, en la cama, que se pone nervioso, pues a lo mejor tampoco. ¿Hasta qué punto hace falta medicarle tanto como para que se duerma, ¿no? ¿Dónde está ese punto, ¿no? ¿Dónde está entonces la terapia ocupacional? ¿Dónde están los cuidados básicos? ¿Dónde está evitar el uso de sujeciones? Pues ahí estamos las enfermeras geriátricas poniendo el punto, favoreciendo la deprescripción, el eliminar fármacos que no sean necesarios y favoreciendo el cumplimiento terapéutico de los pacientes. Bueno, plazas ofertadas, como veis, la enfermería geriátrica es una especialidad que tiene muy poquitas plazas todavía. Es verdad que desde 2011, que fue la primera promoción, han ido aumentando las plazas, más de un 50%. Entonces, el primer año, en 2011, éramos 11 residentes. Fuimos subiendo y ahora este año se han ofertado 20 plazas. El año pasado fueron 21, este año son 20. Tenemos la esperanza de que con ese anuncio del Ministerio de que van a aumentar las plazas EIRES hasta 300 más, se dé la posibilidad de que muchas unidades docentes multiprofesionales que llevan años pidiendo EIRES de geriatría en sus hospitales, pues se les dé la oportunidad. Por ejemplo, se me ocurre en Madrid el Hospital Clínico San Carlos, que es donde yo estoy, que la lleva reclamando años y años, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Así que, como veis, hay muchas ganas de que entren las EIRES de geriatría a rotar.
Y de hecho, aunque no haya muchas plazas, en muchos hospitales donde no hay aires de geriatría, sin embargo, todos los años rotan una y otra vez enfermeras de geriatría para seguir aprendiendo, ¿no? Porque tienen unidades que son específicas que no hay en otras unidades docentes. Como veis, el fin de cupo de la especialidad es muy variable. Podemos ver cómo se acaba la especialidad en los últimos puestos, cómo se acaba con el cupo de discapacidad, pero también, por ejemplo, podemos ver que en Segovia hubo un año que se acabó la plaza en la número 7 de Leire. Entonces, como veis, la enfermería geriátrica es muy variable, depende mucho de lo que cada año quiera cada residente que vaya a elegir, ¿vale? Normalmente sí que suelen quedar algunas plazas para el final, sobre todo por el desconocimiento de qué es la especialidad y porque ya sabéis que en enfermería, igual que en medicina, igual que en la vida en general, todos son modas. Entonces, bueno, pues son modas y en algún momento se pondrán de moda otras cosas y las personas mayores tienen que estar de moda siempre porque son estupendas. Entonces, yo no sé a qué estamos esperando.